ahí ya les estoy presentando. Básicamente, quisiera hablar rápidamente en persona, ya les decía, desde el año 99 con estos temas. Y definitivamente, yo creo que una de las cosas que más me apasiona y me gusta en el mundo de la seguridad es hablar de la gestión de los riesgos, ¿sí? Aquí rápidamente para comentarles, la gestión de riesgos es el pilar fundamental de cualquier gestión que de alguna manera tenga relación con los temas de resiliencia digital operativa. Y por ende, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos identificar algunos de esos riesgos que son importantes y también cómo los podemos administrar, ¿no? Pues he tenido la dicha y la bendición de estar en diferentes organizaciones liderando estos temas, y yo creo que pues lo que voy a tratar de compartir el día de hoy con todos es poder sistematizar algunas de estas cosas para comprenderlas. Vamos a cubrir esta agenda. Un poco es entender cómo está el panorama de ciberamenazas. Decía Ernesto que esto ha evolucionado y tenemos que entender esa evolución que hemos tenido. Y lo otro que creo que es muy, pero muy importante es eh, entender con esos retos cuál es el enfoque que nosotros deberíamos de tener para que esto sea estratégico. Eh, una historia que yo siempre cuento es que un amigo una vez decía, mira, es que estoy teniendo muchísimos problemas, me han recomendado comprar un firewall, ¿verdad? Y decía, bueno, pero no sé qué comprar, ¿no? ¿Qué me aconsejas comprar? Entonces yo le decía, mira, antes de comprar el firewall, identifica claramente qué es lo que quieres proteger, de qué te quieres proteger, y para entender si lo que vas a comprar definitivamente te va a proteger. Y la razón por la que le dije eso es porque entendí que ya había ejecutado algunas acciones y no necesariamente esas acciones lo estaban llevando a disminuir ese riesgo que estaba visualizando, ¿no? Y lo que sucedía era que comprar tecnología no es el objetivo. El objetivo es proteger la información, y sobre eso también vamos a hablar. Muy bien, yo empezaría por decir que las instituciones hoy día se enfrentan a un reto muy importante. eh, Tienen que proyectar confianza, tienen que proyectar seguridad. Ninguna persona que interactúa directamente con la organización está dispuesta a interactuar con una organización que digitalmente, ¿verdad? De alguna manera no proyecte esa confianza. La tolerancia, por así decirlo, para este tipo de cosas es prácticamente cercana a cero, ¿sí? Ya la gente se ha vuelto sumamente exigente desde el punto de vista de cómo se aseguran los servicios digitales y por ende cómo aseguran la información que se procesa, se almacena y se distribuye en cada uno de estos servicios. Y bien, algo que me parece sumamente importante también es entender que el mundo así lo mira. Este es un reporte del World Economic Forum, donde los riesgos que están relacionados con la ciberseguridad y la afectación que eso tiene en servicios esenciales para una nación, ya lo podemos ver como uno de los temas que definitivamente se vuelven importantes de estar discutiendo, ¿verdad?, en las juntas directivas. Y no es para menos. Yo creo que la preocupación más grande que tienen ahora las organizaciones es qué tan resiliente soy. Y vamos a abordar este concepto en detalle. Y aquí vemos, digamos, una estadística de otro, también este documento del World Economic Forum, donde nos dice cuáles son las principales preocupaciones y retos, ¿no? Básicamente temas de vulnerabilidad en plataformas tecnológicas, temas relacionados con habilidad, digamos, de las personas para poder atender este tipo de amenazas. La falta de visibilidad quizás de cómo la infraestructura interconectada se puede afectar entre una y otra, y cómo buscar la forma de planificar de forma correcta el abordaje de los incidentes y por ende también la recuperación, porque los incidentes nos van a ocurrir. Entonces, eso es un tema sumamente importante porque ha venido creciendo muchísimo. Si ustedes ven al lado derecho aparecen unos porcentajes donde la preocupación, ¿verdad?, de los temas de disrupción es una de las principales situaciones que enfrentan los líderes de las organizaciones, y seguido por el tema de que les exploten alguna vulnerabilidad
o que de alguna manera los ataquen con una amenaza que es sumamente común hoy día, que es ransomware. Vamos a hablar de eso también el día de hoy, y que esto les pueda llevar a negar los servicios, a no operar, a no poder estar disponibles los servicios que presta cada una de las organizaciones. Y cuando hablamos de un sector altamente regulado como el sector financiero, definitivamente esto, por supuesto, que tiene que ser una de las mayores preocupaciones que tenemos por acá, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que prestarle atención? Porque definitivamente esto es un tema que, uno, genera muchísimos millones de dólares a nivel mundial, ¿sí? Al cibercrimen organizado. Aproximadamente para el año 2025 se cerró en 10.22 billones de dólares, se proyectaba 10.5. Estamos un poquitito por debajo, pero no significa que por esto tenemos que desviar la atención. Realmente la cantidad es sumamente importante, ¿no? Cada vez que nos ocurre un incidente, probablemente andamos en unos 4.4 o 4.5 millones de dólares, lo que puede costar una brecha de seguridad importante. Y además de eso, lo que sí es más, diría yo, preocupante, es que tardamos aproximadamente en promedio 181 días en darnos cuenta que tuvimos una brecha, ¿sí? No estamos hablando en darnos cuenta que fuimos atacados, sino en darnos cuenta que eso que ocurrió, de alguna forma, se tradujo en algo que fue muy, muy importante para la empresa. Robaron información, de alguna manera inclusive pudieron habernos tumbado servicios y nos pudieron haber dejado fuera de servicio por un buen tiempo. Y eso se convierte en algo que preocupa definitivamente a cualquier junta directiva o inclusive administrativa de una organización, ¿no? Lo otro es que tardamos aproximadamente 60 días más en contener la situación, en buscar a ver cómo solucionamos el incidente que ya ocurrió, lo cual nos lleva aproximadamente a 200 y pico de días, ¿no? En total, ¿no? Eh, También es importante comprender que esto ocurre de una forma sumamente acelerada. Desde el momento que un atacante hoy día logra ingresar a una organización, al momento que ya empieza a materializar un ataque, en promedio también se ha contabilizado unos 48 minutos. O sea, ya no son días, ya no son meses. Ahora estamos hablando de minutos, ¿no? Hace unos años atrás hablábamos de horas, ¿no? Entonces, cada vez se va apresurando más, y para los que siguen un poco las noticias, sobre todo relacionadas con inteligencia artificial, hoy día con la inteligencia artificial han logrado inclusive disminuir muchísimo ese tiempo porque automatizan estos procesos y lo hacen con una base de conocimiento lo suficientemente importante como para directamente identificar las brechas de seguridad, atacar de alguna manera esas vulnerabilidades y explotar las infraestructuras tecnológicas de cualquier organización. Así que esto es una carrera que está contra el tiempo, ¿no? Lo otro es que en Latinoamérica no somos la excepción, ¿verdad? En Latinoamérica más o menos el costo estimado del cibercrimen contabilizado, ¿no? Anda aproximadamente de unos 90 millones. Una brecha nos cuesta, en lugar de 4.5 que costaba a nivel mundial, nos cuesta 3.8 cada vez que ocurre en promedio. Lo que sí es cierto es que Latinoamérica es de los que tienen mayor proyección de crecimiento. O sea que antes no éramos el foco de atención de la delincuencia, hoy somos un foco de atención completo, ¿no? Y definitivamente, como lo vemos acá, solo en los primeros 6 meses del 2025, 316 millones de ataques a empresas latinoamericanas. Así que bueno, esto no se va a detener. Esto es algo que vamos a continuar viendo. Y aquí tengo de alguna manera un gráfico que nos muestra cuáles son los segmentos o sectores más atacados. Los gobiernos es lo que más han atacado en Latinoamérica, después de ahí los servicios financieros, ¿no? Y generalmente los tipos de ataque más comunes que vemos son los ataques a ambientes conectados a Internet que están vulnerables,
Mucha gente se conecta a Internet y los servicios no protegen la comunicación, no protegen a través de una VPN esa comunicación y muchas veces con esto los delincuentes están obteniendo fácilmente credenciales con las que pueden ingresar a los sistemas porque tienen otro error adicional. No tienen factores adicionales de autenticación. Nada más pide usuario, contraseña y nada más. Eso los hace sumamente vulnerables a lo que uno llama los infostealers, que son los que roban información, capturan esa información, después la venden en el mercado negro y con esto empiezan a atacar a las empresas de forma casi que inmediata, porque tienen las llaves de la casa para poder ingresar. Eh, y las estadísticas realmente nos dicen que esto no va a detenerse. Ransomware sigue siendo la principal amenaza. La forma en que esto se materializa generalmente es a través de un phishing, robo, digamos, por ejemplo, engañado de credenciales. Y con esto, hoy día cualquier persona que no tenga mayor conocimiento técnico puede meterse al Internet, va al dark web, se mete a contratar servicios y puede pedir por una suma alrededor de los $2,000 que ataquen a cualquier empresa, ¿no? Por $2,000 es un ataque como servicio, ¿no? Vengo, lo compro y le digo a quién necesito que ataque y pago por ese ataque. Y ese es el tipo de crimen que vemos hoy en las redes, ¿no? Muy bien, entonces, entendamos, ¿cuáles son los países que más ataques reciben? Pues definitivamente Norteamérica es uno de los que más recibe ataques, ¿no? Estados Unidos en general, ¿no? También México. Pero Europa y Asia, de alguna forma son de los que están dentro de la lista de los más atacados. Pero uno se pregunta, ¿y de dónde vienen estos ataques, no? Estos ataques generalmente se concentran en cuatro grandes países. De ahí es donde proviene, ¿no? Rusia lidera con un 57% aproximadamente, después de ahí China con un 53%, y Corea del Norte más o menos con un 52% e Irán con un 44%. Esos son los cuatro países que generalmente lideran las fuentes de estos ataques. Entonces, cuando uno está pensando en cómo defenderse, tiene que entender también de a dónde están viniendo estas cosas. Y entonces ya aquí empezamos a hablar de un concepto que necesitamos para garantizar la ciberresiliencia de una organización. Algo que se llama ciberinteligencia de amenazas. De a dónde vienen los ataques y cómo me voy a cubrir yo de las conexiones que vengan de esos países. Porque una vez que ya yo sé que esas conexiones provienen de los países que son fuente de ataque, ya yo tengo información privilegiada para poder, de alguna manera, defenderme y dentro de mi estrategia lo tengo que considerar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que también comprender? ¿Quiénes nos atacan? ¿Sí? ¿Cuáles son esos actores de amenaza que son más frecuentes en este tipo de ataques? Entonces tenemos los que llamamos crimen organizado. El crimen organizado es de lo más estructurado que tenemos hoy día porque está relacionado generalmente con crímenes como lavado de dinero, drogas, extorsión, secuestro, ¿verdad? Armas. Y definitivamente ellos necesitan integrar este dinero dentro del ecosistema financiero. Entonces, una forma de integrarlo precisamente es a través de ciberataques, que cuando atacan a una empresa, generalmente el rescate de cualquiera de los servicios lo cobran en criptomoneda. Y al cobrarlo en criptomoneda, de alguna forma lo que están haciendo es produciendo con toda esa actividad criminal una ganancia y esa ganancia la utilizan precisamente para poder mantener el crimen. Pero también no solamente ocurre esto con crimen organizado, también las naciones se atacan entre sí. Tienen servicios de inteligencia que de alguna manera tienen espionaje entre naciones, espionaje político, espionaje industrial, etcétera, ¿no? Y con esto intentan de alguna forma mantener una supremacía en cuanto al tema del ciberespacio, ¿no? Eh, También está la amenaza interna, aunque no lo creamos, los colaboradores muchas veces también forman parte de esta cadena. Y aquí hay muchísimo, ¿no? Involucrado. Desde un colaborador, por ejemplo, que podría haber sido contactado por el crimen organizado y le están pagando buena cantidad de dinero para que ejecute algo específico, y alguien podría creer que esto no ocurre, esto ocurre más de lo que uno quisiera.
este, o colaborador que de alguna forma también está de alguna manera disgustado con la organización porque no necesariamente quizás la organización le ha reconocido como él quisiera o ella quisiera, ¿no? Y eso también, digamos, se ve en algunos casos, ¿no? Lo cierto es que no importa cuál sea la razón, tenemos que recordar algo que es muy importante. El colaborador ya tiene, de alguna forma, acceso legítimo a los sistemas. Y eso hace que sea mucho más peligroso que cualquier otro atacante. También están los activistas, que son personas que, de alguna forma, tienen una ideología y con base a esa ideología muchas veces atacan a las organizaciones porque no están de acuerdo simple y sencillamente en la forma de pensar, ¿no? Y pues también están los cibermercenarios, que son los que les pagan para poder atacar a las empresas, como ya les comenté anteriormente. Y estos operan como una estructura completa, como si fuera una organización, ¿no? Tienen jefes, tienen gerentes, tienen departamentos, y cada uno de ellos genera una actividad específica. Y cada uno de ellos tiene metas y cada uno de ellos, de alguna manera también tiene objetivos. Y parece como película, ¿no? Pero así operan. O sea, así es como el Interpol ha demostrado en sus últimos informes de los grupos criminales que ha logrado desarticular, que realmente operaban de una forma muy estructurada, por eso se llaman crimen organizado, y la ciberdelincuencia no es la excepción, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo ha evolucionado este concepto de ciberresiliencia en el tiempo? Hemos pasado de los años 60 que protegíamos datos a después hablar más o menos por ahí de los años 90 en la protección de la información. De hecho, en el año 1999 surgió la primera versión de el ISO 27001. No se llamaba así, se llamaba ISO BS 7799. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de seguridad de la información, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de ciberprotección, nosotros no protegemos tecnología, protegemos información, ¿sí? Y lo que hacemos es que en la tecnología implementamos controles para poder proteger esa información que la tecnología procesa, almacena y distribuye, ¿sí? Pero lo mismo sucede con los procesos. No solo la tecnología procesa, almacena y distribuye la información. Y es cuando hablamos de la gestión del riesgo operativo, ¿no? Entonces, si comprendemos estos conceptos, nos vamos dando cuenta que la ciberresiliencia, ¿verdad? Tiene que ver con cómo hacemos la correcta administración de esa tecnología que procesa, almacena y distribuye la información para poder asegurarnos de que protegemos la información como se debe, ¿no? Y esto es lo que ha migrado hoy día a lo que llamamos posteriormente la ciberseguridad. Y con la ciberseguridad nos dimos cuenta que en algún momento los ataques van sí o sí a venir y por ende tenemos que pensar en cómo nos vamos a recuperar de manera efectiva de un incidente cibernético. Y ahí es cuando la ciberresiliencia realmente empezó a acuñarse como concepto y empezamos a ver cuáles eran realmente los principios que teníamos que garantizar, sobre todo porque las tecnologías que hoy vemos son muy, pero muy disruptivas. Definitivamente, uno, se mueven, como decía Ernesto, sumamente veloz, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no tenemos esa misma flexibilidad desde el punto de vista de costo de oportunidad de poder atender estas cosas, ¿no? Y bien, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Yo quisiera dejarles aquí 5 preocupaciones muy, muy importantes. Ransomware como número de uno. Cuando hablamos de ciberinteligencia de amenazas, estamos diciendo a dónde están concentradas las principales preocupaciones. Ransomware es la número uno, ¿no? La segunda va a ser ingeniería social, sobre todo muy enfocado a fraude, ¿no? Y cuando hablamos de fraude, generalmente cuando estamos pensando en esto, tenemos que tener en consideración que el sector financiero va a ser uno de los más apetecidos, porque es lo que nos permite movilizar dinero rápidamente. Entonces, la ingeniería social, el engaño, de alguna manera genera una puerta muy, muy apetecida por el cibercrimen para el tema de los fraudes. También tenemos que hablar de la cadena de suministro, ¿sí? Estamos demasiado acostumbrados a proteger muchas veces nuestra infraestructura, pero no nos preocupamos igual por la infraestructura de nuestros terceros, ¿sí? Socios comerciales, proveedores de servicios, proveedores de tecnología, etcétera. Y esto también juega un papel importante porque el delincuente de hoy día
es muy educado. El delincuente de hoy día, de alguna manera, me estudia primero antes de atacarme. No me ataca al azar, me ataca porque yo soy el objetivo. Y definitivamente estudia muy bien a la organización antes de entenderlo de hacerlo, perdón. Y entonces comprende cómo yo tengo un ecosistema con el cual interactúo y dentro de ese ecosistema los terceros o proveedores de servicio forman parte de esa cadena de suministro. Entonces, una forma de ingresar a la organización es por la puerta de empleados, donde normalmente quizás no tenemos los mismos controles que tenemos por la puerta de acceso público, ¿no? El otro es la amenaza interna, como ya hablé anteriormente, y al final de cuentas también yo creo que una de las que viene creciendo muchísimo, según los números de un reporte igualmente del World Economic Forum, es precisamente la negación de los servicios, ¿sí? Entonces, así que este es el panorama y así es como estamos hoy día viendo todo este tipo de cosas. Y esto no va a detenerse, ¿sí? Esto va a continuar y aquí tenemos la visión quizás de las distintas industrias, donde definitivamente muchos ya han sido atacados. Importante la cantidad o el impacto que les ha generado. Y en el sector financiero yo digo que es uno de los que lidera muchas veces este tipo de ataques porque materializa, como dije anteriormente, rápidamente el movimiento de dinero. Sin embargo, vamos a ver, aunque la industria más atacada es la financiera, no es la que más pierde quizás son otras industrias como en el caso del sector salud, pero la industria financiera sigue estando entre los top 5, ¿no? Y bueno, yo creo que algo que también va a ser muy importante es a dónde vemos concentrados estos tipos de ataques, de qué se están valiendo los atacantes hoy día para ingresar a las organizaciones. Bueno, y lo pueden ver en el tercer gráfico, en la columna tercera, que la cadena de suministro, como les dije, el tema de terceros, el tema de colaboradores que de alguna manera son infieles a la organización y phishing y compromiso de credenciales son los que lideran los primeros 4 lugares. Así que lo pueden ver, esto ocurre tanto en ambientes híbridos, nube, como en ambientes on-premise, no digamos o combinado, ¿verdad? O nube y on-premise. Así que no se va a detener, esto va a continuar, ¿no? Entonces, yo les decía que ransomware es una de las principales amenazas y por eso es que yo quisiera también traer a la mesa que tenemos que comprender cuáles son los grupos de ransomware que más se ven presentes a nivel mundial y a los que hay que tenerle quizás un poquito más de la lupa, ¿no? Es estar vigilantes, uno, de cuáles son, dos, cómo operan y tres, cuáles son las técnicas que utilizan para atacar. Si uno entiende esa información, no nos sorprende. De alguna forma yo ya estoy claro de cómo es que me pueden atacar y entiendo cómo opera. Entonces me puedo defender más fácilmente. Distinto sería si lo que yo tengo es una serie de juguetes tecnológicos para garantizar la seguridad, pero no entiendo de dónde me puede venir el ataque ni cómo opera, cuáles son las tácticas, las técnicas, los procedimientos que utilizan esos grupos de atacantes. Muy bien. Y es por eso que la Unión Europea inventó el este, Digital Operative Resiliency Act. Digamos que este es el estándar que también define requerimientos que están orientados a todas estas aristas que he venido conversando. Desde, por ejemplo, de cómo interactuar con autoridades, el tema de cómo probar y garantizar que los sistemas son ciberresilientes, o sea, que van a soportar ataques y los ataques van a venir. Cómo integramos a los proveedores. ¿Cómo hacemos este análisis del entorno con una ciberinteligencia de amenazas? ¿Cómo hacemos la gestión de riesgos, incluyendo la gestión de los terceros? Y también cómo nos preparamos para los incidentes. Esas son las aristas que cubre este Resiliency Act. Y si alguien no lo conoce, yo los invito a que lo puedan revisar. Yo creo que es uno de los documentos más robustos que existe hoy día como marco para poder diseñar ese estándar de ciberresiliencia que necesitamos. ¿Y por qué? Porque definitivamente veamos el impacto que le puede producir esto a cualquier compañía, ¿no? Por ejemplo, una caída de un gigante como Amazon provocó un 37% de caída de toda la nube, ¿sí? Del mercado total, ¿no?
Más o menos esto significó 100%, 107 billones de dólares en ingresos y en 38 regiones diferentes. O sea, ya dependemos de terceros con esta magnitud, digamos, por ejemplo, de cobertura. Y si nosotros somos parte de este ecosistema, tenemos que entender que el ataque no necesariamente va a venir solo a mi infraestructura directa, ¿no? También mi infraestructura indirecta, que es la infraestructura que me proveen los terceros, ¿no? O por ejemplo, este otro caso donde tuvimos, digamos, y no todo tiene que venir por un ataque, puede venir hasta por un error operativo, ¿no? Este, en el caso de Cloudflare, que es una empresa que se dedica a filtrado de contenido web, o sea, si viene contenido malicioso, Cloudflare lo que hace es filtrar eso para que cuando te llegue a ti, digamos, el tráfico de red ya llegue limpio, ¿verdad? Bueno, tuvieron un evento donde más o menos, imagínense que ustedes, no, vamos a ver, Cloudflare procesa 81 millones de solicitudes por segundo, imagínense lo que puede ser eso, ¿verdad? Donde se afectaron sitios web, 25 millones de sitios web a nivel mundial en 125 países. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que no estamos exentos de que esto ocurra en cualquier organización y por ende nosotros tenemos que estar preparados porque esto de que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces no podría ser la excusa de esto es un problema del proveedor. Al final de cuentas, si el proveedor falla, a mí es el que me va a doler el efecto que me produce esa caída del proveedor o ese ataque, ¿no? Muy bien, entonces, ¿será que esto entonces es responsabilidad de los proveedores? Definitivamente no. La ciberresiliencia es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que entender qué tanto nivel de dependencia tenemos de estos factores y empezar a trabajar esto como algo sistemático, ¿no? ¿Cómo nos vamos de alguna manera a recuperar cuando esto ocurra? ¿Sí? Y es por eso que el concepto ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Ya no es el tema de recuperar los servicios, sino qué tan rápido logro anticipar la situación, protegerme de ella y de alguna manera resistir el embate del ataque y recuperarme a los niveles normales. Ya hablamos de esos cuatro grandes principios que tenemos que garantizar cuando hablamos de una ciberresiliencia. Entonces, estos cuatro grandes principios nos dicen que nosotros tenemos que dar por un hecho que nos van a atacar o que nos van a ocurrir ciber situaciones y que con esto nos vamos a ocupar de comprender cada una de esas situaciones, o sea, comprender el escenario de riesgo y entender cómo ese escenario de riesgo está de alguna forma expuesto a una serie de amenazas. Y que si esas amenazas identifican mis vulnerabilidades, probablemente esas amenazas van a prosperar. Pero si yo estoy mejor protegido, entonces de alguna manera, aunque existan esas amenazas, yo voy a poder estar más, de alguna manera, preparado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, les conté la historia de mi amigo con el tema del firewall, muchas veces estamos comprando la tecnología por comprarla, pero no sabemos para qué la estamos implementando. Sabemos para qué sirve, pero no sabemos si en la implementación que yo tengo esa tecnología realmente me está protegiendo al nivel que necesito. ¿Por qué? Porque no estoy comprendiendo, primero, el panorama de amenazas, quién me puede atacar. Segundo, no estoy comprendiendo mis riesgos, qué es lo que realmente me puede pasar y cómo me puede afectar. Y tercero, cuál es el control tecnológico u operativo que yo podría implementar para garantizar que yo reduzco de alguna manera la probabilidad de ocurrencia o el impacto. ¿Sí? Y eso es lo que yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo comprender esta situación para minimizar las pérdidas. Entonces, ese es un marco que comprende algunas actividades que de alguna forma tienen una relación, ¿no? Ciberseguridad tiene una relación directa con continuidad del negocio. Por supuesto que la tiene, ¿sí? Porque hoy día una forma en que las organizaciones pierden completamente su continuidad es a través de los ciberataques. Lo otro que es muy importante es que estamos conectados al Internet 24/7. O sea que eso le da la posibilidad al crimen organizado de tener todo el tiempo del mundo para poder de alguna forma lograr su cometido, ¿no? Lo otro es que también esto tiene importancia con el tema de la ciberresiliencia. Como los servicios digitales que ofrece nuestra organización de alguna manera pueden ser atacados por el crimen organizado, tenemos que pensar en cómo garantizar
esa resiliencia digital operativa. Y entonces ya estos tres conceptos están íntimamente ligados con las labores que hablábamos anteriormente, cómo nos anticipamos y nos preparamos, cómo nosotros resistimos cualquier embate, porque va a ocurrir, y cómo nosotros nos recuperamos de esos ataques lo más rápido posible. Aquí no es que no nos vaya a pasar, nos va a pasar. El tema es qué tan rápido nos recuperamos de eso que nos ocurre y nos logramos adaptar, porque el atacante se va a adaptar. El atacante, cuando ve que no logra su objetivo, trata de modificar sus acciones, y con esto también, pues, obviamente, modifica el resultado. Entonces, hablando específicamente de la ciberresiliencia, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que cuando ocurra un incidente, porque va a ocurrir, la organización tiene la capacidad de absorber, ¿verdad?, ese golpe que le genera el incidente y lograr recuperarse rápidamente. No es que no nos vaya a afectar, nos va a afectar, pero vamos a tratar de hacer que la contención de esa afectación sea la mínima, la mínima posible, ¿no? La afectación sea mínima. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando por ejemplo, bombero llega a un incendio. Si ustedes ven, cuando el bombero llega al incendio, no intenta apagar el fuego, no intenta sofocar el fuego de primera entrada. Lo que hace es tratar de marcar con, digamos, por ejemplo, con agua, con líquidos, digamos, que sofocan en las llamas, el perímetro del fuego. De forma tal que si el incendio ya era de un tamaño, no se extienda más de lo que ya se extendió, ¿no? Al marcar el perímetro, el fuego no continúa, no puede pasar ese perímetro. Y entonces se les hace más fácil a ellos controlar el fuego. Cuando nosotros no hacemos eso, no marcamos ese perímetro, el incendio continúa expandiéndose hacia estructuras aledañas. Por lo cual, entonces ya después se vuelve tan incontrolable que no nos permite realmente sofocarlo. Y entonces ahí es cuando perdemos de vista la forma en que podemos realmente resolver la situación, ¿no? Entonces, aquí existen cuatro grandes temas, ¿sí? Podemos tener una situación de bajo riesgo, pero en donde nosotros contamos con un nivel de resiliencia alto. Eso lo que va a suceder es que cada vez que ocurra ese incidente, de alguna manera, esto va a ser sumamente corto en el tiempo, ¿no? El tiempo entre el momento que ocurre el incidente, como yo absorbo el impacto y de alguna manera como yo me recupero, va a ser un periodo de tiempo. La línea que ustedes ven aquí abajo es una línea de tiempo, va a ser relativamente corto, o sea, nos recuperamos relativamente rápido, ¿no? Podría ser que nosotros tengamos igualmente un bajo riesgo, ¿verdad? Pero una baja resiliencia. De alguna manera ahí igual, puede ser que aunque duremos un poco más, ¿verdad? El impacto que nos puede generar eso es bajo porque el riesgo es categorizado como bajo, pero sin embargo tenemos que tener claro que duramos un poco más en recuperarnos. Quizás los impactos ya finales de esto sean menores, pero no por esto tiene que ser que nos despreocupemos de la situación. Pero cuando ya tenemos riesgos que son altos, ¿verdad? Lo que tenemos que garantizar es tener una muy buena resiliencia, de forma tal que el impacto no nos genere, digamos, una mayor preocupación que si tuviésemos, por ejemplo, un riesgo alto, pero con una muy baja resiliencia. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar definitivamente caer en una situación donde el impacto que nos pueda generar es muy alto y además de eso no estamos preparados para absorber ese impacto como hablábamos en la definición. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos enfocamos en diseñar y en medir ese tipo de resiliencia que se requiere, ¿no? Ah, yo creo que una de las cosas que es muy importante es comprender que una organización que es ciberresiliente no es una organización que pone tecnología para protegerse, es una organización que entiende claramente a qué se dedica, cuáles son los objetivos que tiene y cómo ha identificado cuáles son las principales actividades que le ayudan a alcanzar esos objetivos, ¿verdad? En el concepto práctico, esto lo conocemos como un Business Impact Analysis, ¿sí? De forma tal que entendemos cuáles son esas actividades que soportan, ¿verdad?, los ingresos de la organización. Y con esto entendemos los riesgos que están inmersos en esas actividades. Entendemos los riesgos tecnológicos, operativos, financieros
y de alguna forma cada uno de esos riesgos le doy un tamaño. Y al darle un tamaño puedo entender cuál es el efecto que pueden tener sobre los resultados. Y al entender eso, me puedo enfocar en definir y priorizar a dónde voy a invertir. Entonces, básicamente aquí es tener una habilidad de poder entender ese contexto para poder minimizar ese impacto, porque los incidentes van a ocurrir. Y ahí es donde nos preparamos. Nos preparamos de alguna manera, uno, con una etapa que es muy importante antes de ir a ejecutar cualquier cosa. Yo tengo, perdón, yo tengo que anticipar y planificar para anticiparme. Tengo que entender ese contexto de amenazas. Tengo que comprender cómo estoy expuesto a una serie de amenazas y las consecuencias que esto me puede traer para poder diseñar procesos y capacidades que me permitan absorber el golpe. ¿Sí? Y una vez que ya yo logro absorber el golpe, contengo la situación, recuerdan el incendio, ¿no? Que les decía, ya yo puedo recuperarme de eso. Pero si aparte, digamos, de estar recibiendo el golpe, yo no tengo la capacidad de absorción, entonces, cuando me suceda esto, me va a golpear tanto que mi cuerpo, como organización, no va a resistir el embate, ¿no? Imaginémonos una ola que de alguna manera somos surfistas, ¿no? Y viene esa ola y nos envuelve y de repente estamos en medio de esa ola, ¿no? Y no logramos subir a la superficie para respirar. Bueno, algo así sucede cuando tenemos un ciberataque bien orquestado, ¿no? Lo tercero es, como ya estamos de alguna manera preparados, es cuáles van a ser esas prácticas, esas mejores prácticas que vamos a tener para hacer que el impacto sea el mínimo, vamos a contener la situación, vamos a entender también cuáles son los riesgos que tenemos detrás de todo esto, que nos generan brechas de seguridad, posiblemente, y nos vamos a garantizar que esto se integra, ¿verdad? Con toda la gestión que tenemos hoy de la gestión de riesgos de la organización, incluyendo cómo estamos manejando, ¿verdad? El tema de la información. Recuerden que lo que protegemos es información y por eso tenemos que garantizar la integridad de los datos, la disponibilidad de los datos y la confidencialidad de los mismos. Y con esto empezamos también a prepararnos para comprender, en caso de que nos ocurra un determinado tipo de incidente, cómo vamos a reaccionar. Estamos hablando aquí de cómo vamos a reaccionar al ransomware, cómo vamos a reaccionar a diferentes tipos de ataques para ampliar de alguna manera el panorama de qué es lo que nos puede ocurrir y cómo vamos a accionar diferentes tipos de cosas, ¿no? Y aquí lo que tenemos que garantizar es que cuidamos 5 grandes cosas. Uno, ¿verdad? La estrategia, de cuál va a ser esa estrategia de defensa. Dos, quién se va a encargar de qué y cuál va a ser los roles y responsabilidades de cada uno de ellos. ¿Ok? Operativamente, cómo vamos a hacer que todo esto fluya a lo largo y ancho de la organización como una gestión de riesgos estructurada y no para tener una matriz, sino para poder tomar decisiones, ¿no? E implementar tanto soluciones técnicas como operativas que nos protejan, digamos, no solamente de este tipo de embates, sino también que nos aseguren un cumplimiento regulatorio, sobre todo en industrias como la financiera, que es tan regulada hoy día, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que tenemos que hacer es pasar, ¿no? De algo que es desconocido a algo donde nosotros tenemos pleno conocimiento de lo que nos puede pasar, lo que nos puede afectar y cómo nosotros nos vamos a proteger de eso, que nos permita realmente generar un crecimiento sostenible a largo plazo, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos que trabajar este tema. Y para trabajar este tema, yo creo que es muy importante que no perdamos de vista cuál es el objetivo. El objetivo es continuar operando aun cuando los ataques ocurran, ¿no? Y para eso tenemos que tener el contexto de que eh, hay varios elementos a tomar en cuenta, ¿no? Liderazgo, gobierno, inclusive entender qué tan protegidos o desprotegidos estamos hoy día desde el punto de vista de cultura de seguridad y protección de sistemas, personas, procesos, ¿verdad? Y sobre todo, cómo tenemos ya preparada la organización mental y tecnológicamente para las crisis, porque de que van a ocurrir, van a ocurrir. Si hoy día nuestra organización no tiene claro cómo va a actuar ante un tema de una amenaza de ransomware y la forma en que pensamos es que eso es una responsabilidad de tecnología, estamos
mal preparados para la ciberresiliencia digital operativa, ¿sí? Porque esto es un tema más allá de tecnología. La organización tiene que saber que esto va a ocurrir en algún momento. Y como va a ocurrir, me tengo que preparar. Tengo que prepararme para esa gestión de crisis, ¿sí? ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál va a ser las actividades que voy a tener planificados? ¿Qué ejercicios ya hice para saber cómo la organización responde a este tipo de cosas? ¿Cuáles simulaciones he podido hacer para entender cómo la organización va a responder y a tomar decisiones? Y con esto, entender qué tan preparados realmente estamos para poder generar o desarrollar lo que llamamos esa ciberresiliencia digital operativa en la organización. Eh, yo creo que el compromiso que tenemos que tener todos claros es cómo hacemos todo esto visible en nuestra organización, cómo evaluamos esos riesgos de manera correcta. Esto no es un tema técnico, es un tema de continuar operando. Cómo integramos todo eso a la gestión operativa y de riesgos de la organización. Cómo hacemos que eso lo conozca todo el mundo y cada quien sepa cuál es su responsabilidad, para poder garantizar que esto ocurre, y sobre todo cómo nos adaptamos rápido, ¿sí? Si hoy sale algo de inteligencia artificial que nos está afectando la ciberseguridad, ¿cómo vamos rápidamente a incorporar dentro de esa planificación que tenemos ese nuevo escenario? ¿Ok? Muy bien, conclusiones y reflexiones. A mí me gustaría cerrar diciendo que algo que es sumamente importante de esto es, recuerden, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos y metas de la organización. Y para eso hay que entender el contexto organizacional. Hay leyes, regulaciones, hay metas. Tenemos que tener una serie de políticas, procedimientos, estructuras. Eso es gobierno. Entender con qué contamos, cuál es el contexto, ¿verdad? Para poder de alguna manera garantizar que tenemos un control sobre esto. Si no lo conocemos, no lo podemos trabajar, ¿no? Lo segundo es entender qué es lo más importante. No todo es igual de importante en una organización. Van a haber procesos y servicios más críticos que otros, incluyendo lo que nos prestan los terceros. Eso nos permite dejar de desenfocarnos. No estamos todavía hablando de inversión tecnológica, estamos hablando de a dónde vamos a poner el enfoque. El enfoque para resolver las cosas que mueven la aguja, lo que puede generar, digamos, una afectación directa en el estado de resultados, ¿no? Y ahí, entender cuál es la información que se requiere para poder operar, porque esos procesos no operan sin información. A la tecnología usted le quita la información, a las personas le quita la información, a los procesos le quita la información y no operan. Entonces hay que entender que nosotros no protegemos tecnología, nosotros protegemos información. En la tecnología lo que aplicamos son controles, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entender que esa protección se enfoca en garantizar que tenemos la información para poder operar. Y ahí es donde, hablando de tecnología, ¿verdad? Para hablar de ciberresiliencia, nos vamos a la tecnología, analizamos cuál es toda esa tecnología que está relacionada con esos procesos más importantes, ¿verdad? Y entonces nos garantizamos de que definimos el perfil tecnológico que habilita esos servicios y nos garantizamos en proteger desde el punto de vista operativo, tecnológico, de continuidad, etcétera, etcétera, los riesgos que pueden materializarse en esa tecnología para esos servicios con esa información. Lo que hicimos fue alinear todas las cosas que tienen que estar alineadas y garantizar que todas están en pro de los objetivos del negocio. Muy bien, esto nos da un enfoque de gobierno, porque si esto se materializa, ¿a dónde vamos a ver el efecto? Primero que todo, en el cumplimiento legal y regulatorio. Segundo, en las pérdidas financieras o competitividad de la organización. Tercero, en muchas veces pérdida de imagen o pérdida de clientes. Cuarto, brechas de seguridad, no de nuestra información, inclusive hasta de información de terceras partes, los clientes nuestros. Y sobre todo, a veces, aunque no lo creamos, vidas humanas. Se pueden perder vidas humanas en todo este tipo de cosas. Imagínense, a veces pensamos nada más en organizaciones como hospitales y eso, donde la vida humana se podría perder, pero en una institución financiera también podría pasar, ¿no? Si yo estoy con mi tarjeta de crédito pagando una cirugía que en este momento me tienen que hacer de emergencia y no pasa mi tarjeta de crédito y por eso no me van a entregar el servicio, podría ser minutos o segundos que afecten mi vida y mi calidad también de vida. Así que esto es lo que tenía para compartir con todos ustedes.